Saludos y bienvenidos al adiestramiento Ley IPAA y los expedientes médicos en las oficinas de recursos humanos. Yo soy la licenciada Irlanda Ruiz Aguirre y estaré con ustedes durante todo el trayecto del mismo. El contenido del adiestramiento consiste en la definición de los conceptos, IPAA y la legislación aplicable relacionada, el manejo adecuado de los expedientes médicos, la divulgación de la información y la responsabilidad civil y penal por violentar el derecho a la confidencialidad. Comencemos definiendo. Confidencialidad significa que se hace o se dice de manera reservada o secreta o con seguridad recíproca entre varias personas. Esto lo que significa es que si somos un grupo de amigos, esto nos sale de este grupito, solamente nosotros tenemos esta información y no debemos compartirlas con los demás. También se dice que es el compromiso de no dar información sobre un hecho más que a la persona involucrada y a quienes ella autorice. Por otro lado, se dice que la confidencialidad es algo que se hace o se dice en confidencia, que tiene una confidencia. También conocemos la definición de privado y secreto, revelación llevada a cabo en la expectación de que lo dicho o hecho va a permanecer en ese secreto. Un ejemplo de esto es cuando usted ve las novelas en la televisión y está esta madre que por años ha callado el secreto de que Juanito es su hijo. Y solamente ella y quizás la vecina saben que Juanito es el hijo, pero más nadie. No es hasta el final de la trama que todo el mundo se entera que Juanito es su hijo. Eso es privado y secreto. También en el ámbito del trabajo, la confidencialidad es la propiedad de la información por la que se garantiza que está accesible únicamente al personal autorizado a dicha información. Esto no significa que sea secreto. Esta información puede accederse, no obstante, no es para todo el mundo. Solamente aquellas personas que tienen derecho a la misma. ¿Qué significa esto? Pues el personal de recursos humanos tiene acceso a los expedientes de recursos humanos. Los abogados tienen acceso a la información entre abogado-cliente, pero no así a todo lo demás. Así que es información que solamente está disponible para un grupo selecto de personas. En cuanto a la definición de documentos en el ámbito del gobierno, se define como todo papel, libro, folleto, fotografía, fotocopia, película, microficha, cinta magnetofónica, mapa, dibujo, plano, cinta magnética, disco, vídeo o cualquier otro material leído por máquina y cualquier otro material informativo sin importar su característica física. Durante este nuevo siglo tenemos que tener en cuenta que no solamente el documento es aquel que está en papel, ni que se limita quizás a las fotografías que se tomaban antes. Esto incluye también todo aquel material digital. O sea, esa información que usted contiene o que pone en un pendrive, aquella información que usted guarda en una computadora, aquella información que usted copia en un CD, en un DVD, se entiende que es un documento porque no importa su característica física. Esto me puede incluir también las fotografías digitales, incluso documentos que usted tiene que tener mucho cuidado de aquella información que usted pone en sus páginas personales como puede ser Facebook o Twitter. Información que es de la oficina y que usted la coloque en estos sitios suyos personales le puede ocasionar una serie de penalidades que vamos a ver más adelante. Así que todo esto se entiende que es un documento. En cuanto al documento público, tenemos que estar conscientes que en el gobierno hay que conservar los mismos y se requiere que estos documentos formen parte de las oficinas por largo tiempo. Se define como documento público todo documento que se origina, conserva o recibe en cualquier dependencia del Estado. Esto se refiere al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o el Gobierno de Puerto Rico, de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asientos públicos y que se haya de conservar permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones por su utilidad administrativa, valor legal, fiscal, cultural o informativo, según sea el caso, o que
de que haya que ser destruido por no tener suficiente valor permanente ni utilidad administrativa, legal, fiscal, cultural o informativa, y una copia de todas las publicaciones de las dependencias gubernamentales. Así que con los documentos públicos, la mejor recomendación que podemos hacer es que usted, a menos que no tenga una instrucción directa de su jefe que justifique el por qué va a destruir el mismo, lo conserve, porque la mayoría de los documentos tienen que permanecer guardados. Esto no significa que todo usted lo va, ¿verdad?, a permanecer con ello. Por ejemplo, las notas que usted hace en un post-it o sus notas en una libreta, eso no es un documento público. Pero expedientes de personal, memos, cartas circulares, todo eso constituye documentos públicos, así como talonarios, información sobre retiro, todo ese tipo de información sí hay que guardarlo. En cuanto a lo que es la intimidad, que está altamente relacionado con esta legislación de IPA, porque tiene que ver con el derecho a la intimidad nuestra, a la información médica. En Puerto Rico, la intimidad es un derecho que se protege, es un derecho que incluso está protegido por la Constitución. Y se dice que la intimidad es la esfera personal de cada uno en donde residen los valores humanos y personales, siendo un derecho fundamental para el desarrollo de la persona y de la familia, además de ser un ámbito reservado a la curiosidad de los demás contra intromisiones e indiscreciones ajenas. La intimidad lo que significa es que a su vida solamente tienen acceso las personas que usted deje entrar. A su casa solamente llega aquel que usted le abra la puerta. Y usted tiene derecho a decirle a las personas que no entren a la misma. La intimidad se ha protegido de forma limitada. Por ejemplo, la violación a la intimidad domiciliaria se centrará en aquellos casos en que se produzcan registros no permitidos y vejaciones injustas ocasionadas por los mismos. Nuevamente, a su casa solamente entra quien usted deja entrar. Para que la policía o cualquier organismo público pueda entrar a la misma, necesita una orden judicial para poder llevarlo a cabo. En cuanto al derecho a la intimidad, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico lo protege expresamente dentro de los artículos 2, sección 1 y 8. Es un derecho de la personalidad, el cual goza de la más alta protección bajo nuestra Constitución y faculta a su titular a impedir o limitar la intervención de terceros, sean particulares o poderes públicos, contra la voluntad del sujeto. Repito. Este es un derecho de la personalidad, el cual goza de la más alta protección bajo nuestra Constitución y faculta a su titular a impedir o limitar la intervención de terceros, sean particulares o poderes públicos, contra la voluntad del sujeto. El derecho a la intimidad está expresamente consagrado en la sección 8 del artículo 2 de nuestra Constitución, el cual dispone que toda persona tiene derecho a la protección de ley contra ataques, abusos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. ¿Cómo nosotros podemos integrar esto con IPA? Recuerden que IPA es información médica. Y si dentro de esa información médica se dice que uno de los empleados padece de una condición mental, o que uno de los empleados padece de alcoholismo o cualquier otra condición que le pueda afectar, o incluyendo que un familiar de ese empleado tiene algún tipo de condición, y usted o cualquier otra persona en su lugar de trabajo comienza a decir, ¿sabes qué? Fulanito es loco. ¿Sabes qué? Fulanito es un borrachón. ¿Sabes qué? ¿Tú sabes qué? Que Pedrito es un tecato bien malo. Ese tipo de comentario está protegido por el derecho a la intimidad y no se puede hacer. Y esta persona a la cual usted está atacando de esta manera injusta puede tener una acción en contra suya y solicitar que se detenga la misma. Así que esta información médica que puede causar ataques a la reputación y a la vida familiar, nosotros no debemos hacer comentarios y debemos evitar los mismos. Así que piénselo bien e indíquele a los demás empleados que evite este tipo de comentarios.
La información médica es para que esté en los expedientes, no es para compartirla. También se nos dice en cuanto al derecho a la intimidad, la sección 1 del artículo 2 establece la inviolabilidad de la dignidad del ser humano como principio básico, que inspira los demás derechos incluidos en la Carta de Derechos de la Constitución. Nuevamente hago el ejemplo de que usted comente que un empleado X es un borrachón o como se dice en la calle, o que fulano es un tecato malo. Eso viola la dignidad del ser humano, más aún si usted hace el comentario sobre un familiar de esa persona. Recuerden que este derecho a la intimidad opera ex proprio vigore, que significa por sí mismo, y puede hacerse valer entre personas privadas, eximiéndolas así del requisito de la acción estatal necesaria para activar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Tal protección es necesaria no tan solo para que se pueda lograr una adecuada paz social o colectiva, sino para alcanzar una calidad mínima de la vida humana o el mantener un reducto de esta fuera del alcance de terceros. Usted no quiere que toda la comunidad sepa lo que pasa dentro de su hogar. Usted no quiere que toda la comunidad, ni que todos los vecinos, ni que todos sus compañeros de trabajo conozcan todos los detalles de su vida. Usted tiene derecho a que su vida permanezca privada. Eso incluso aún si usted fuera hasta figura pública. No obstante, recuerde que si usted abre las puertas, entonces su ámbito al derecho a la intimidad se limita un poquito. Así que usted tiene que saber a qué personas usted les dice su vida y qué comentarios hace sobre su información médica. En cuanto a lo que se conoce como privacidad, Prosser nos dice que la privacidad es un término sombrilla que incluye 4 diversas causas de acción que dan lugar a la imposición de responsabilidad extracontractual. Estas incluyen la protección del individuo contra la intromisión indebida en su vida privada. Por eso ustedes pueden darse cuenta que de vez en cuando radican demandas en contra de la prensa o en contra de personas que hacen comentarios sobre ya sea figuras públicas o figuras privadas, que entran en la vida privada de un individuo y que hacen comentarios que pueden ser tanto ciertos como falsos sobre estas personas. Y dependiendo, ¿verdad?, de si eres figura pública o figura privada, entonces va a tener unas consecuencias diferentes. Otro de los aspectos sobre privacidad es la prohibición de revelar o divulgar aspectos privados e íntimos de la persona, ocasionando vergüenza y humillación como consecuencia de su publicación. Aquí es que nosotros tenemos que interactuar con IPAA porque la información médica puede causar vergüenza y humillación. Digamos que en un expediente médico dice que la persona padece de HIV o que es HIV positivo. El decir este tipo de información le puede causar vergüenza, humillación, incluso puede hacer que la persona sea expatriado, ¿verdad?, de sus propias amistades o de su comunidad, incluyendo de los lugares que comúnmente frecuenta. Así que este tipo de información no se puede divulgar. Otro de los aspectos relacionados con la privacidad a las cuales nos podemos ver envueltos en una demanda de daños y perjuicios es por la responsabilidad de distorsionar y representar bajo una luz falsa las características individuales de la persona, sacando públicamente de contexto sus posturas o pronunciamientos, sin que medie justificación alguna. Y por último, una causa de acción contra todo aquel que se apropie indebidamente del nombre y lucrativos o comerciales. Sobre este último asunto, hace unos años atrás en Puerto Rico se vio el caso de Lorenzana versus Quiznos. Debo decir, Vigoró Lorenzana versus Quiznos. En este caso, el candidato a legislador, Roberto Vigoró, corre una campaña política y pierde sus primarias o las elecciones. Al día siguiente, la compañía Quiznos publica un anuncio utilizando la imagen de este candidato y en la cual más o menos el anuncio decía: para que tengas un mejor día, ven a Quiznos, ¿verdad? A diferencia de lo que le había pasado al señor Roberto Vigoró, que no había podido ganar sus elecciones.
Esto lo hace sin pedirle permiso al señor Vigoró y sin pagarle por el uso de su imagen y fotografía. Así que el señor Vigoró radica una demanda, ganando la misma, en la cual el señor Vigoró plantea que utilizaron su imagen sin su autorización y se lucraron de la misma. La compañía señala que al ser una figura pública y haber eso sido un hecho público, pues no tenían, ¿verdad?, por qué pedirle permiso y no tenían tampoco que pagarle por eso. El tribunal entendió que independientemente de que fuera una figura pública, todos tenemos un derecho a nuestra imagen y que la misma tiene que autorizarla, la persona tiene que autorizar el uso de la imagen y tiene derecho a que se le compense por ese uso de la imagen, más aún cuando la compañía se estaba lucrando de esto. Así que es importante que lo tengamos en cuenta, más en esta era donde todo el mundo anda con cámaras digitales retratando y posteando esas imágenes en Facebook, que si bien todavía no se ha traído este caso, usted tiene que tener mucho cuidado de que alguien no le plantee, utilizaste mi imagen, me la pusiste en Facebook, me hiciste un tag y no te autoricé, porque pudiera darse la situación es que usted se vea envuelto en una demanda de esta naturaleza. En cuanto al derecho a la intimidad, nuestro tribunal ha interpretado el mismo en diversos casos. Uno de los casos más recientes es el de Vegas Rodríguez versus Telefónica. Este es el caso que tiene que ver con la vigilancia electrónica. En este caso, el tribunal entendió que un patrono puede instalar cámaras en el lugar de trabajo para estar consciente de que los equipos están siendo bien cuidados y para proteger, ¿verdad?, su derecho a la propiedad. No obstante, para poder instalar cámaras electrónicas en el lugar de trabajo, el patrono tiene que notificarle a sus empleados, número 1, dónde van a estar instaladas esas cámaras, qué uso se le va a dar a las mismas, qué personas tienen acceso a la información de estas cámaras, dónde va a estar resguardada la información y bajo ningún concepto se pueden instalar cámaras electrónicas en los baños o vestidores. Así que las cámaras sí pueden estar en el lugar de trabajo, pero bajo ciertas restricciones. Es importante también que conozcamos el caso de Sociedad Gananciales versus Royal Bank. En este caso, que ya tiene varios años, de 1998, fue el caso que tiene que ver con la reputación familiar y el daño que se le hace a una persona en el lugar de trabajo con los diversos comentarios. Les recomendamos que accedan los mismos a través de Microjuris. También tenemos el caso de López Rivera versus Gela. Este tiene que ver con la adopción y nos trabaja todo lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad. En el caso de Castro Coto versus Tiendas Pituzas, en este caso tiene que ver con las tiendas que solicitan el recibo de compra a aquellos clientes al salir de las mismas. Les recomiendo que se dé una lecturita porque en el mismo vamos a tratar diferentes temas sobre la intimidad y cómo se valida esta solicitud. También tenemos el caso normativo, Arroyo versus Ratán Specialties. En este caso, el patrono quería someter a unas pruebas de polígrafos a los empleados y el tribunal determinó que eso atentaba contra el derecho a la intimidad. En Arroyo, el caso tuvo que ver con los polígrafos. Vegas Rodríguez hace la distinción que son cámaras de vigilancia, que lo que toman son imágenes, a diferencia del atentado, ¿verdad?, que puede resultar un polígrafo contra la mente y la persona en sí. Así que se hizo la distinción y una cámara, al tomar imágenes, no entra ni atenta de la misma manera con la intimidad versus lo que puede ser un polígrafo. Y también se puso en balanza, ¿verdad?, el derecho a la propiedad. Así que toda esta jurisprudencia nos explica y nos hace entender un poquito mejor lo que es el derecho a la intimidad y cómo se aplica en Puerto Rico en diversos casos. Con esto concluimos la primera parte del adiestramiento. Les solicitamos que pasen ahora a la sesión de preguntas y respuestas.